Hola amigos, ¿cómo están? Reciba el cordial saludo del profesor Jorge Luis Gamboa Calderón. Espero que se encuentre muy bien. En esta oportunidad iniciando nuestro primer video clase, como ya lo hemos anunciado, vamos a dar nuestra clase inaugural el día de hoy y más adelante vamos a iniciar con las transmisiones en vivo. Para empezar la clase de hoy, algunas recomendaciones. Recordemos que estamos en un tiempo de pandemia, así es que a cuidarse, jóvenes, a cuidar de nuestra familia. Hay que cumplir las disposiciones que nos han pedido en este tiempo, así es que a cuidarse, utilizar las mascarillas si vamos a salir de casa, y al regresar hay que lavarnos bien las manos con jabón, con alcohol también, y evitar salir, por favor, a las calles cuando no haya necesidad. Sabemos que el enemigo es silencioso y nos puede contagiar en el momento en que menos nos esperemos. Así es que con esta recomendación nos vamos a empezar la clase de hoy día. Les invito a escuchar la siguiente historia. Hace muchísimos años, cuando los incas habían iniciado con toda su expansión territorial a todo lo largo del Tahuantinsuyo, en la región de Ayacucho, por ese entonces todavía estaban los chancas, un lugar que todavía no había sido conquistado por los incas. Y cuenta la historia que un inca llamado Huiracocha había llegado a nuestra zona, a toda esta zona de la región de Ayacucho, a cumplir con su cometido en aras de expandir el territorio. Estamos refiriéndonos al inca Huiracocha. Cuenta la historia que este inca, al llegar a estos territorios, se había visto pronto rodeado por halcones en el aire. Y al contemplar él y sus hombres y sus guerreros estos halcones que daban vueltas por los aires, mencionaban el nombre de estos diciendo Huamanja, Huamanja, que quiere decir halcón en español. Es una palabra quechua. Y cuenta la historia que incluso un halcón, al reconocer seguramente el poderío de este gran inca, descendió desde el cielo y se posó en el hombro del inca Huiracocha. Y cuenta la historia que el inca Huiracocha todavía le dio de comer de sus propias manos, ¿no? Agarrando un trozo de carne le dio de comer al halcón, repitiendo la palabra que decía Huamancay. Huamancay, este es un halcón. Entonces habría quedado el nombre de Huamanja, que con la llegada de los españoles llegará a ser Huamanga. Esta es una de las historias de cómo surge el nombre de Huamanga y ha quedado hasta nuestros días. Muy bien, acabamos de escuchar esta interesante historia, espero que les haya gustado a todos ustedes. Bueno, en cada clase voy a ir haciendo preguntas. En esta oportunidad voy a hacer preguntas sobre la historia que hemos escuchado. Va a ser mejor así porque a manera que vamos interactuando con preguntas vamos a aprender mucho mejor, ya que si yo me paso hablando y hablando aquí, tal vez ustedes se distraen y se pierden de lo más importante del tema que vamos a hablar. Así es que vamos con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿en qué época de la historia está ambientado esta narración? Excelente, está ambientado en la época incaica, en la época prehispánica. La pregunta sería ahora, ¿en qué región del país se desarrolla la historia? En la región de Ayacucho. Muy bien. ¿Y quién es el personaje principal que aparece? Huiracocha, entonces. Muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta esta historia para hacer la siguiente pregunta. La pregunta sería, entonces, hablar de literatura regional ayacuchana, ¿dónde tiene sus orígenes? ¿En la época en que llegan los españoles o anterior a la llegada de los españoles? Claro, es anterior a la llegada de los españoles, en la época todavía prehispánica. Ahí están las raíces, ahí está el origen de la literatura regional
ayacuchana. Entonces, vamos a mencionar que la literatura regional ayacuchana es la producción literaria que se desarrolla desde la época prehispánica, desde los orígenes hasta la actualidad. Entonces estaríamos hablando también de una historia de la literatura ayacuchana, teniendo en cuenta esto. Por eso vamos a partir también a hablar acerca del contexto. Ahí tenemos el contexto en la diapositiva. 1. La época prehispánica. En la época prehispánica mencionaremos que se desarrollaba la literatura oral a través de la poesía, los mitos y las leyendas. En poesía destacaba mayormente los jarauis, ¿no? Que es muy conocido, lo conocemos por literatura inca también. Los jarauis, los mitos y las leyendas, como la leyenda que acabamos de escuchar del origen del nombre de nuestra ciudad de Huamanga. Entre muchas historias también, incluso el nombre de Ayacucho, si se acuerdan, Ayacucho traducido al español, ¿qué quiere decir? Rincón de los muertos, literalmente, ¿no? ¿Por qué se denominaba así? Porque hace muchos años, en esa época misma en que llegó Viracocha, se dice pues que se desató un combate terrible con los chancas y producto de ello hubieron muchas muertes y había muchos restos humanos que habían sido encontrados pues, ¿no? En un tiempo. Por eso es que le llegaron a llamar Rincón de los Muertos, por los restos que habían encontrado. Esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar en una historia fabulosa que está dentro de un libro que muchos conocen, que es el libro de Tradiciones de Huamanga de Juan de Mata Peralta. Esas historias han llegado a nosotros de manera oral, de generación en generación, pero que muchos escritores los han podido registrar y que también conocemos pues de manera escrita, o algunos todavía se han mantenido en la oralidad. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado historias diversas, ¿no? De nuestra región de Ayacucho que no han sido escritos, pero que hay esa posibilidad de poder escribirlos y contarlos. Y de paso se hacen famosos, pues, famosos escritores. Quién sabe, sale un premio Nobel ayacuchano. ¿Ok? Entonces, la literatura ayacuchana se va a desarrollar de esta manera, partiendo de la literatura oral. ¿Ok? 2. La época de la conquista. Tenemos un gran representante en esta época, ¿no? Un compositor de una crónica muy famosa que lleva por título La Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Quién es ese autor? Es Felipe Guamán Poma de Ayala. Así es, él es ayacuchano, había nacido en Lucanas, ¿no? Y él va a registrar algunos sucesos de la historia de los incas y también de la invasión española en su famosa obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Seguimos hablando del contexto y vendré en otro momento de la historia de Ayacucho, la época colonial. En la época colonial vamos a encontrar también muchos representantes, ¿no? Porque consideramos que aquí en Huamanga también hubo gran desarrollo colonial, incluso se fundaron iglesias en cantidad, por eso nuestra ciudad es conocida como la ciudad de las iglesias, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un representante importante que es considerado como el primer poeta local. Estamos hablando del compositor de una canción que muchos habremos escuchado en las iglesias que dice Apuyaya Jesucristo, ¿no? Si lo cantamos de Apuyaya Jesucristo, así más o menos dice, ¿no? Entonces, esta es una oda religiosa, lo que fue compuesta por un poeta, por el primer poeta local que estamos mencionando, que es Fray Luis Jerónimo de Oré. Él es el autor de este famoso poema. Y con esto se dará inicio a un tipo de poema que es conocido como el poema canción. Y si recordarán, muchos poemas ayacuchanos son justamente canciones. Vamos a encontrar muchos huaynos, por ejemplo, ayacuchanos, que han sido poemas y que son cantados. Esa característica tiene la poesía ayacuchana, por ejemplo, ¿no? Muy bien. También mencionaremos que en la época colonial aparece, como les estoy mencionando, la poesía quechua, que van a ser recopilados de la época prehispánica, y también el teatro. Por eso menciono a un lado donde está el cuyicito con su chullo, ahí está el cuy con chullo, ¿ya? Se mencionan algunos representantes, compositores como Porfirio Meneses, el autor de un poema titulado Allin Ima Curanaico, ¿no? Y otra poeta también conocida como Orfelina Herrera de Ángeles. Su obra se titula Maestra.
y algunos dramas quechuas, por ejemplo, Uzcapaucar del siglo XVIII y el teatro El entremés de un huamanguino entre un guandino y una negra, que es de autor anónimo, que es también del siglo XVIII. Todo esto entonces ambientados en esta época. Luego vendrá pues la poesía y el teatro justamente del siglo XVIII, que ahí lo estoy mencionando, ¿no? Ya hemos explicado entonces esta parte. Y luego viene 5, la literatura contemporánea. Y hay escritores que el prospecto nos ha pedido conocer justamente de esta época contemporánea, los cuales lo vamos a conocer al detalle. Por lo tanto, una definición, como ven en la diapositiva, sería: son manifestaciones literarias con características lingüísticas, hábitos y costumbres espaciales o geográficas con temáticas de la región de Ayacucho. ¿Ok? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y encontramos ahí las vertientes, ¿no? De acuerdo también al periodo. Vamos a encontrar ahí ya un poco más sintetizado, ya un poco también teniendo en cuenta la periodificación de la literatura ayacuchana. Tenemos ahí la literatura oral, que ya lo hemos hablado, la literatura de la conquista, la literatura de la colonia y la literatura del siglo XVIII. ¿Ok? La picaresca andina, con la obra de Juan José Flores, que es Huambar Acacautinaja, una obra muy graciosa, muy chistosa, ¿no? Donde el personaje o el narrador confunde el quechua con el español de una manera muy graciosa, muy sarcástica, ¿no? Para poner un ejemplo nomás, cuenta la historia que este personaje le hablaban de la raza hispana y él decía: somos de la raza de orinar. Entonces, ¿por qué dices de la raza de orinar? Es hispana, pues, porque en quechua hispana quiere decir orinar, o sea, de la raza hispana, de la raza de orinar. Bueno, cosas como esas, ¿no? Hay muchos términos, muchas frases graciosas de este personaje Huambar, pues, que aparece en esta obra. Bueno, también viene la época de las tradiciones, o la vertiente, ¿no? La vertiente de las tradiciones ayacuchanas, que ya les he mencionado a uno, que es Juan de Mata Peralta, Tradiciones de Huamanga, y muchos otros también, como Salvador Cabero, también lo tienen ahí en la diapositiva. También está Benjamín Sáenz, Néstor Cabrera, también tradicionalistas ayacuchanos. También, como parte de la literatura contemporánea, tenemos al indigenismo y al neoindigenismo. Grandes representantes como Hildebrando Pérez, que ahorita vamos a hablar de su obra Los Ilegítimos, aquí lo tengo. También está Sócrates Usunaga, entre otros. Y hablando también de una manera más contemporánea, tenemos el círculo literario Javier Heraut. Y ya propiamente dicha literatura contemporánea o literatura actual, tenemos a los representantes como Cayo Santos, Daniel Quispe, Elmer Arana y Francois Villanueva. ¿Okay? Muy bien, entonces esto sería un panorama de las vertientes que se desarrollan en la literatura regional ayacuchana. ¡Hey, despierta! Atentos, continuamos. Entonces, tenemos las características. ¿Por qué destacan tanto la literatura regional ayacuchana? ¿Por qué destacan tanto estas obras? Tenemos a continuación una palabra clave para recordarnos. Ahí le he puesto encima de características, dice mapademus. Con eso nos vamos a recordar. Una mnemotecnia para recordarnos, ¿ya? Mapademus. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a utilizar la palabra ma para recordarnos de mantiene rasgos íntegros del mundo andino. Primera característica. ¿Ok? Luego, H de qué? H de histórico, o sea, era de carácter histórico. La otra mnemotecnia, P de poema canción, aparecen los poemas canción. Luego, la D de describe las condiciones sociales de la región ayacuchana. La otra D de denuncia social ante el maltrato y violencia. Y BU de busca la reivindicación social ayacuchana. Eso es una mnemotecnia para recordarnos, ¿ok? Vamos explicando uno por uno. La primera característica, mantiene rasgos íntegros al mundo andino. Como es natural, en esta región de la Sierra de Ayacucho, las obras van a manifestar justamente eso. Los rasgos, características íntegras del mundo andino. Ahora, la siguiente característica es de carácter histórico. La mayoría de las obras, en algunos casos, ¿no?, va a destacar porque es histórico, porque habla de sucesos históricos que acontecieron en nuestra región de Ayacucho.
Por ejemplo, la obra de Sócrates Usunaga, La noche y los aullidos, habla de la época del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones de Huamanga habla de distintas épocas. La obra Los ilegítimos también son historias que están basadas en los años 70, 60, 70. Por eso es que tienen un valor también histórico, ¿no? Por eso lo vamos a mencionar, la característica, el carácter histórico. Poema canción, aparecen los poemas canción, como les he estado mencionando. Para poner ejemplo, por decir, hay un escritor conocido como Ranulfo Fuentes, que también ha sido profesor, ¿no?, de comunicación, de lengua, de literatura. Ha compuesto una bonita canción que se titula El hombre, por ejemplo. Neri García Zárate, el hermano de Raúl García Zárate, compone un bonito vaino que se titula El pajarillo, ¿no? Ayacuchano huérfano pajarillo, aquí has venido a tierras extrañas. Entonces destaca por eso también la poesía ayacuchana. Describe las condiciones sociales de la región. Estas obras van a describir bastante cómo es que viven los ayacuchanos y más que nada de la zona andina, la zona de la sierra, de denuncia social, porque se denuncia el maltrato y por ello también se busca la reivindicación social ayacuchana ante tantos sufrimientos que ha atravesado nuestra región de Ayacucho, ¿no? Distintas cosas que ha tenido que pasar Ayacucho. Por historia conocemos eso. Porque Ayacucho destaca bastante por su historia, por eso es que en Ayacucho, ¿no?, es el lugar principal para que se conmemore pues el bicentenario. Muy bien, entonces nos vamos a basar en estas características. Ahora hablaremos del gran escritor Hildebrando Pérez Guaranja, uno de los representantes. Él era docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, también docente en la Universidad Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta. Otro dato importante de su biografía es que fue colaborador del grupo literario Narración, un grupo muy importante de la región de Ayacucho, a cual pertenecieron muchos escritores muy famosos que los vamos a conocer también. Otro dato importante, ¿no? Hay una controversia con respecto a su muerte. Se dice en algunos textos que murió en los años 80. Siendo presumiblemente militante del Partido Comunista. Y se dice que murió, pero en realidad no se conoce bien sobre su muerte, o sea, no se volvió a saber más de él. Por eso es que ponemos ahí también la fecha y el lugar de nacimiento. Nació en Espite en 1946, pero sobre su muerte no se conoce tanto, no hay muchos datos. Algunos textos mencionan que este escritor vive en lo clandestino, ¿no? No se sabe de él exactamente. Sus obras muestran la situación de la población y del campo ayacuchano como escenario principal de las primeras acciones subversivas. Así es, por ejemplo, tenemos ahí Los ilegítimos, una obra que fue terminada de escribir en 1975 para un concurso, el concurso para el premio José María Arguedas, patrocinado por la Asociación Universitaria Nicey del Perú, la cual será publicada en 1980. Entonces aquí tenemos la obra Los ilegítimos. Los ilegítimos. Bueno, en estos cuentos se muestra el medio rural, la cual es el mundo de los oprimidos, desvalidos. Claro, en cada uno de estos cuentos son un total de 12 cuentos, ya que nos va a manifestar la condición en que viven estos personajes. Y mayormente la condición pues en que viven es de desolación, de tristeza, de sufrimiento. Tal es el caso del cuento que vamos a analizar, que lleva por título Entonces el abuelo aparecía. ¿Ok? Por eso es que mencionamos este comentario, donde aparecen desvalidos, maltratados, golpeados, explotados. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, encontramos personajes que luchan en la búsqueda del cambio, de superar su condición. El autor busca la reflexión sobre la pobreza, el cual es la condición común de la sierra, como hemos puesto incluso como característica de la literatura ayacuchana, de plasmar, de plantear la situación vivencial de explotación y maltrato de los personajes de esta época en Ayacucho. Muy bien, entonces hablamos de la obra o del cuento Entonces el abuelo aparecía. Son un total de 12 cuentos, ojo, ya lo he mencionado, no se olviden, son 12 cuentos. Uno de los cuentos que vamos a analizar
es entonces el abuelo aparecido. Ahí lo tienen. Muy bien, a ver, vamos con algunos datos. Pertenece al género narrativo, ¿ok? Especie es un cuento porque es breve, no es extenso, tiene pocos personajes. El tema principal, ahí lo tenemos, es el recuerdo de Virginia. Los recuerdos que ella tiene sobre el maltrato que recibió por parte de su abuelo Pánfilo, lo cual causó el alejamiento de su madre y luego la muerte de su único hermano mayor llamado Francisco. Ese es el tema, por eso, el recuerdo de Virginia. He escrito ahí un comentario para que lo puedan revisar, también para que lo puedan estudiar, que dice: el cuento es una conversación monólogo de Virginia Francisco en la que rememora la vida común que tuvieron con su abuelo. O sea, es una conversación monólogo. Ella hace una especie de monólogo y a la vez hablándole, conversándole a su hermano Francisco. ¿Ok? Bueno, entonces voy a leer algunos fragmentos para ir dándonos cuenta de cómo es que aparece esta narración, ¿no? De ser un monólogo y una conversación. ¿Ok? Atentos, entonces voy a hacer preguntas. Ahí está el título. Entonces el abuelo aparecía, tiene una dedicatoria dedicada a Beatriz, mi hermana, ¿no? Ahí está. A ver, vamos con la lectura entonces, atentos. Deme su último favor, don Pánfilo, había dicho nuestra madre, según las personas que afirman haber estado con ella la tarde que dejó el pueblo, y deje que cargue con mis 2 hijos, que ni siquiera llevan el apellido suyo. ¿Se dan cuenta cómo se da esta combinación? O sea, habla primero Virginia recordando las palabras de su madre, dice: deme su último favor, don Pánfilo, son las palabras de su madre, eso recuerda Virginia. Y luego aparece un narrador en tercera persona, dice: había dicho nuestra madre, según las personas que afirman haber estado con ella. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un juego, ¿no? Que es una característica de las obras literarias contemporáneas. Entonces, de utilizar el narrador en primera persona y luego en tercera persona. Incluso vamos a encontrar un narrador en segunda persona dentro de esta historia. Eso es lo interesante de este cuento. ¿Ok? Continuamos entonces. Bueno, entonces, ¿de qué está tratando la historia, jóvenes? Está hablando de una niña que recuerda cómo es que su madre le pidió al abuelo de estos 2 niños a llevársela con ellos. Incluso ella le advirtió, le había dicho de que estos hijos ni siquiera llevaban su apellido. No tenía derecho a quedarse con ellos, con estos niños. Pero el abuelo le exigió de que se vayan. Y las personas, como dicen acá, recuerdan aquella vez, les voy a leer esta parte. Igual por las mismas personas nos enteramos que ella había llegado de cocinera a la casa de nuestro abuelo. Ella había trabajado de cocinera en ese lugar, y seguramente pues el hijo de este abuelo, el papá de los niños, habría embarazado a esta mujer llamada Nicolasa, y fruto pues de esto tiene 2 hijos, 2 niños, y que quiso llevársela después, pero que el abuelo simplemente la terminó echando. Sin embargo, por esa época ya no se acordaban de la cara que llevaba mi madre. Solo agregaban que pasado un tiempo había sido obligada a irse del pueblo para dejar tranquilo a nuestro padre, y se había marchado dando recomendaciones a los vecinos por nosotros 2. ¿Cómo es una madre? ¿No? Una madre abnegada, que no quiere dejar así por así a sus hijos, sino que ha recomendado también su cuidado a sus vecinos para que puedan velar también por ellos. Entonces ya vemos desde ahí el maltrato del abuelo, que ha hecho que se separe de sus hijos. Y no solamente ello, en una oportunidad se cuenta que va a llegar la mamá a escondidas. Se cuenta que ellos estaban jugando en el corredor de la casa cuando de pronto levantaron la mirada Francisco y Virginia, y encontraron a su madre en la puerta de la casa. Ella a escondidas hacía las señas en silencio para que ellos se fueran con ella. Pero cuenta la historia que el abuelo se dio cuenta de esto y la terminó echando de esta manera. Vean, les voy a leer. Cuando ella regresó, no sé si con intenciones de recogernos con permisos del abuelo, de robarnos simplemente, supimos su nombre por boca del mismo abuelo. Su nombre, Nicolasa, pues de su madre, ¿no?
Esa tarde estuvimos jugando en el corredor de la casa y en eso apareció mamá en la puerta. Cuando nos dimos cuenta de su presencia, ella nos hacía señas para salir, pero antes que nosotros reaccionáramos salió el abuelo diciendo: Nicolasa, no me vuelvas más a fastidiar con los chicos. Así había echado aquella vez. A la madre solamente le quedó agachar la mirada y tristemente dar la vuelta e irse para siempre, para nunca más volver a ver a sus dos hijos. Entonces, por eso es que se cuenta que esta niña Virginia lloraba siempre en las noches y su hermano siempre le consolaba sabiendo de su tristeza, pero no sabía exactamente por qué lloraba ella. Por eso es que ella siempre en sus monólogos dice lo siguiente: también por ese tiempo tenía la costumbre de despertar llorando por las noches, y tú solías decirme: ¿por qué lloras de noche? Cuando íbamos a botar los animales del corral, igual tampoco yo llegué a explicártelo, ¿no? Entonces ella no se lo había explicado, pero ahora ella se propone contarle cuál era el motivo de su llanto, por qué es que terminaba despertándose y llorar, ¿no? Esta niña. Entonces les voy a leer este fragmento que dice: pero Francisco, perdóname que nunca te haya dicho la razón de eso. Hoy te diré, para que no te vayas triste. Como vuelvo a decirte por esa fecha, me daba pena hacerte sufrir con mis cosas. De ahí que no te decía lo que en mis sueños me pasaba, y hacía que me despertara llorando. Por eso mi única forma de actuar para disimular era hacerte palpar los surcos del azote del abuelo. O sea, ella, para disimular su llanto de aquellas noches, le hacía tocar a su hermano las llagas, los surcos de las heridas de los látigos que éste dejaba pues en su piel de la niña. Entonces, para disimular el llanto, le hacía tocar las heridas para que crea que ella lloraba por las heridas, por las llagas. Pero no era eso. Ella finalmente le cuenta lo siguiente: en realidad era mi sueño. En mi sueño veía llegar a mamá toda sudorosa y sentarse en el poyo del patio de la casa. Entonces yo corría hacia ella queriendo subirme sobre sus rodillas y besarla. Lo mismo mamá, viéndome ir a su lado, me esperaba abriendo sus brazos. Pero antes que llegara hasta ella y le diera el primer beso, aparecía abuelo con su voz ronca: Nicolasa, no me vuelvas a fastidiar a los chicos. Y ella se ponía rápido de pie, Francisco, y se iba, sin voltear siquiera la cara. Y yo la seguía gritando con todas mis fuerzas. Y así, con esos gritos que hacía, jóvenes señoritas, la niña se despertaba. Y su hermano le decía que se callara porque si no el abuelo iba a venir, los iba a golpear a los dos, les iba a dar de látigos. Pero ella lloraba sin saber cómo calmarse, recordando ese sueño que tenía con su madre, ¿no? Ese sueño que le cuenta pues a su hermano Francisco. Muy bien. Incluso cuenta que un día recuerda que su abuelo pues supuestamente, ¿no?, había ido la mañana a despertarlos. Ellos se levantaron, fueron al corral a hacer las labores de la casa y felices regresaban, ¿no? Y se quedaban felices, pero todo esto había sido un sueño, lamentablemente, porque nos dice acá: finalmente regresábamos alegre a casa. Sin embargo, todo eso había sido en sueños simplemente, y cuando el abuelo retiraba las cubrecamas para descargar su látigo sobre nosotros, nos dábamos cuenta de que aún seguíamos en la cama. Hasta ese punto llegaba, de creer que todo era un sueño por salvarse de los golpes de su abuelo. Bueno, y la historia terminará con este fragmento que les voy a leer, un fragmento muy triste que les voy a leer para que ustedes también lo puedan disfrutar, lo puedan vivir. Dice así: ahí era cuando salíamos corriendo del cuarto, con nuestras ropas en la mano. Durante ese tiempo fuimos dos, Francisco. Tú fuiste mi hermano mayor y mi padre. En cambio, de hoy en adelante me quedaré sola en esta quebrada de la cual decías: odio este lugar, porque acá nos hicieron sirvientes. También esta mañana será la última vez que conversemos los dos. Dentro de un rato ya harán llegar tu cajón y te llevaremos al cementerio. Con este final, entonces, revelándonos que Francisco finalmente ha muerto dejando sola a Virginia, es que termina este bonito cuento
de Hildebrando Pérez Guaranja, que lleva por título Entonces el abuelo aparecía, cuento que forma parte del libro Los Ilegítimos, en donde justamente notamos la violencia. Entonces ese sería la literatura regional ayacuchana. Nos estaremos viendo en otra próxima clase. Cuídense mucho, jóvenes, ya saben, a cuidarse del coronavirus y a cuidar de nuestros seres queridos. Nos vemos hasta la próxima, bye bye. No se escuchan esas palmas, arriba, arriba, fuerza, fuerza y todos saltando y cantando.